¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a segunda jornada del ciclo de diálogos para construir juntos el futuro. Chile, 50 años, 1973-2023. Saludamos a todos quienes nos acompañan, no solamente aquí presencial, sino también a través de nuestras redes sociales. En particular, saludo al señor decano de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, a los académicos, estudiantes también secundarios. Tenemos estudiantes secundarios también que nos acompañan en esta segunda jornada. Bueno, el jueves de la semana pasada, el jueves pasado, se analizó el contexto político, social y económico del país previo al 11 de septiembre de 1973 y que terminó gatillando lo que ya sabemos, el quiebre institucional. Y hoy nuestra mirada, o la mirada que queremos darle en este ciclo, se centrará en forma particular en la Iglesia Católica, ¿ya? En su rol como actor clave, no solamente en este periodo de la historia, sino en estos momentos de crisis por los que atraviesa el país, donde de una u otra manera la voz de la Iglesia Católica se ha hecho escuchar con fuerza. Por lo tanto, este seminario abordará esa perspectiva, esa temática que queremos compartir entonces con cada uno de los asistentes y quienes además nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, y para conversar sobre este tema nos van a acompañar dos destacados expositores. En primer lugar, quiero saludar y agradecer también la gentileza que ha tenido de venir a nuestra universidad, a Concepción, y lo invito también a tomar ubicación al profesor Gonzalo Larios Mengotti, historiador, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra, autor de diversas publicaciones y libros, y es actualmente profesor e investigador del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Profesor Larios, muy buenas tardes, muchas gracias. Y también saludamos e invitamos a pasar adelante al profesor Rodrigo Colarte Olivares. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, es académico de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de nuestra universidad, y entre sus líneas de investigación está la filosofía política, la ética y la antropología filosófica. Profesor Colarte, buenas tardes y muchas gracias. Y este encuentro lo va a moderar la académica de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de nuestra universidad, la profesora Soledad Aravena, a quien también agradecemos e invitamos pasar adelante. La metodología básicamente de este encuentro seguirá la misma línea del encuentro anterior, será un diálogo a partir de una serie de ejes temáticos, y también invitamos a los asistentes aquí en el auditorio de la facultad, si quieren hacer algún tipo de preguntas, después se las pueden entregar a nuestras anfitrionas que están dispuestas de manera de que también se puedan responder algunas preguntas. Así es que, sin más, dejo con la palabra a la profesora Soledad Aravena para que dé inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha con mucho eco? Sí, ¿cierto? Ya. Bien, en primer lugar agradecerles a todos que hayan venido a esta instancia de conversación, y sin mayor preámbulo vamos a comenzar porque siempre el tiempo apremia. Pues bien, la relación Iglesia-Estado en Chile nunca ha sido periférica, más bien es una relación que, teniendo de dulce y de agraz, es imposible soslayarla de la discusión histórica y política de nuestro país. En los momentos de crisis, los documentos históricos y la misma historia muestran la diversidad de posiciones y acciones que los fieles católicos y el clero van tomando en pro de hacerse cargo de los problemas acuciantes para el desarrollo de nuestro país. Sin duda, los acontecimientos de la década del 70 no estuvieron ajenos a la acción de la Iglesia, pero para comprender precisamente cuál fue el rol de la Iglesia frente a estos acontecimientos, vamos a partir con esta primera pregunta dirigida a los dos profesores. Para el filósofo español Ortega y Gasset, dice que una verdadera revolución nunca parte en las calles, sino en el pensamiento.
El filósofo piensa que cuando una revolución llegó a las calles, este más bien sería el síntoma del ocaso de esa revolución. En ese contexto, los invito a los dos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Podemos hablar de una revolución en los años 60, 70? ¿Desde cuándo se comenzó a gestar esta revolución? ¿En qué consistió? Y finalmente, ¿qué rol jugó la Iglesia en esos procesos revolucionarios? Profesor Gonzalo. Bien, antes que nada agradecer a la Universidad Católica de la Santísima Concepción por la iniciativa de conversar precisamente de nuestro pasado para comprender también nuestro presente y proyectar lo que viene. Y particularmente a la facultad, al vicerrector y al profesor Rubilar por la invitación. Los años 60 son años particularmente rebeldes, revolucionarios. Es una década que marca, yo diría, un quiebre y un protagonismo, sobre todo de la juventud, que hoy no nos sorprende. Es decir, hoy podemos ver que incluso los jardines infantiles de repente se pueden tomar por los mismos niños, digamos, y ya no nos sorprende nada. Pero en los años 60 la juventud es la que precisamente adquiere un protagonismo que en las décadas anteriores no tenía y que durante los últimos 50 años ha seguido teniendo. Hay un libro de Arturo Fontaine Aldunate que se llamaba Todos querían la revolución. En definitiva, el problema de la revolución de los años 60 es que es transversal. Es no solo en Chile, sino en Occidente y adquiere, como digo, una relevancia que también empapa a los distintos estamentos de la sociedad y a los distintos sectores de la sociedad. La Iglesia es parte de la sociedad y por lo tanto los rebeldes años 60 también se ven sacudidos precisamente porque es parte de la sociedad y no puede marginarse de ella y va a tener sus consecuencias. Si quieres te doy la palabra y vamos conversando precisamente sobre los años 60. Efectivamente, yo me gustaría partir comentando la razón de por qué llego a analizar el tema de la Iglesia, digamos, como un tema de estudio. Lo que pasa es que yo hice mi doctorado en España y básicamente mi tema era la irrupción del neoliberalismo en Chile. Entonces tenía un profesor, un doctor, y este doctor me dice, después de 2 años, cuando ya pensé que tenía la tesis lista, me dice, tengo que incorporar efectivamente la historia militar y la historia de la Iglesia. Así que volví y entonces estudié la Iglesia y me concentré básicamente en los temas relativos a las cartas pastorales. Básicamente seguí esa secuencia. Y lo importante es que en general el concepto central que quería rescatar era básicamente el concepto de revolución. Y efectivamente usé el concepto de revolución que emplea efectivamente Ortega y Gasset para tratar de organizar y dar sentido efectivamente a un conjunto de hechos que estaban ocurriendo efectivamente en los años 60 y específicamente en los 70 también. Y el concepto de Ortega, tal como tú planteas, es un concepto que está de algún modo vinculado con la idea de que lo más relevante de la revolución no es necesariamente la violencia, que probablemente es lo más visible, pero no necesariamente es la violencia, porque tomarse un gobierno o algo por el estilo puede ser mucha violencia, pero no necesariamente una revolución. Según Ortega, las revoluciones básicamente dependen de la razón pura. ¿Y qué es la razón pura? Bueno, esta razón que es capaz de generar ideas que son perfectas en sí mismas y que son tan perfectas que de algún modo las personas se enamoran de ellas y tienen un desprecio bien absoluto por las cosas concretas, como la idea de que yo puedo generar en mi mente una mujer perfecta que tenga los ojos de una, la nariz de otra, el pelo de otra, el carácter de otra, y me armo de algún modo una mujer inmensamente perfecta. El problema es que no va a haber ninguna mujer real que compita con ella. Entonces, es más o menos grave el problema que de algún modo me genero. Por lo tanto, las revoluciones tienen ese efecto. De algún modo la idea es generar una cierta perfección, una perfección que no compite de algún modo con las realidades, y genera una inversión, según Ortega, que tiene básicamente la idea de que la vida se pone al servicio de la idea. Y entonces, cuando se pone la vida al servicio de la idea, se llega efectivamente a la utopía. ¿Y qué es la utopía? Generar ideas con el único propósito de que sean perfectas en sí mismas, independiente de la incongruencia que tengan con la realidad. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el fin de la utopía según Ortega? Reemplazar
la realidad con la idea. Y entonces después viene otro concepto que no es de Ortega, pero que es muy útil para los efectos políticos de comprender cómo funciona y cómo baja la revolución, es que se requiere, la utopía demanda efectivamente una ideología. ¿Y qué es la ideología? La ideología es el pensamiento concreto, práctico, la versión popular de una utopía. Es decir, la forma en cómo la gente la puede entender y se puede comprometer con ella para tratar de ¿qué? Lograr el poder. Porque una utopía lo que busca siempre es lograr el poder para tratar de desarrollar efectivamente la utopía. ¿Ok? Y entonces, en el fondo, lo que tenemos es básicamente un pensamiento revolucionario que se vincula con una utopía, que se vincula con una ideología. Y se tienen que dar estos tres componentes para que podamos hablar de pensamiento revolucionario. ¿Ok? Y entonces, ¿hubo en Chile en algún minuto algún gobierno revolucionario o que haya tenido algún programa revolucionario? La respuesta es sí. ¿Cuál? El gobierno de la Unidad Popular. ¿Por qué? Porque en su programa dice, por ejemplo, en la introducción del programa, el presidente Allende decía: apoyar al candidato de la UP no significa, por tanto, solo votar por un hombre, sino también pronunciarse a favor de un reemplazo urgente de la actual sociedad que se asienta en el dominio de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Es decir, no era un reemplazo de gobierno, de un gobierno por otro, era un reemplazo, se buscaba el reemplazo de una sociedad por otra, que en este caso era una sociedad socialista de raíz marxista, y de algún modo tenía un programa que claramente tenía una utopía, que es básicamente la de Marx, que en este sentido es como la sociedad sin clase, y que además tenía un fundamento ideológico, que en este caso era la revolución con vino y empanada, que nunca fue eso, pero eso era. Y por otro lado, las utopías tienen distintas ideologías. Entonces tenemos un ideólogo, es Lenin, otro ideólogo será la Revolución China, otra forma ideológica de aproximarse será la de Vietnam o la cubana. Entonces aquí también tuvimos una forma de cómo el marxismo iba a bajar. Lo que pasa es que al final llegamos a la versión clásica, pero de algún modo la propuesta era otra distinta. ¿Y es revolucionario? Bueno, después te sigo contando. Yo no sé si puedo intervenir. Sí, de todas maneras. A ver, Soledad, yo creo que es muy interesante lo que dice Rodrigo, bajo el punto de vista sociológico, el esquema de la revolución, y tratar de ver de qué manera ese esquema o ese paradigma, como les gusta decir a los sociólogos, aterriza en la Iglesia. La Iglesia vive en los años 60, entre el año 62 y 65, el Concilio Vaticano II. En otras palabras, la Iglesia se ve inmersa en una discusión interna en medio de un espíritu rebelde y revolucionario que la sacude, por así decirlo, en sus cimientos. Y eso implica también que dentro de sectores de la Iglesia se generen opciones, yo diría más bien, sociopolíticas, postergando lo propiamente espiritual y religioso, que curiosamente el propio Concilio Vaticano II establecía, es decir, la misión propia de la Iglesia es de carácter espiritual y religioso, no de carácter económico, político o social. Lo cual no quiere decir de que no tenga alguna preocupación por lo social o lo político, pero que lo principal efectivamente de la Iglesia es religar al hombre con Dios, conectarlo precisamente con su Creador y buscar la salvación precisamente de los fieles. En otras palabras, lo que sucede en los años 60 en el ámbito de la Iglesia es que lo espiritual y lo religioso quedó postergado precisamente por esa inundación, yo diría, de temporalismo y de proyectos de reforma socioeconómica. Por ejemplo, en el ámbito concreto de la Iglesia en Chile. La revista Mensaje, por ejemplo, a comienzos de los años 60 va a generar 2 números especiales sobre la revolución. En otras palabras, lo que buscaba un sector de la Compañía de Jesús en Chile en los años 60 va a ser cristianizar la revolución, teniendo en cuenta de que supuestamente esa revolución tenía el modelo cubano, que iba a llegar tarde o temprano, que ya no estaba tocando las puertas de la sociedad chilena, sino que estaba adentro. Y lo que buscan es cristianizar la revolución. A los pocos años se dan cuenta, algunos de ellos,
que esa revolución, por así decirlo, termina sobrepasándolos, inundándolos y infiltrando, por así decirlo, la propia tarea específica de la Iglesia. Y eso se va a ver reflejado en una crisis postconciliar muy fuerte que supone el abandono del ministerio sacerdotal por parte de un sector del clero, la crisis de vocaciones sacerdotales, en donde el propio cardenal Silva Enríquez señala el año 70 de que han batido su propio récord, de que no tienen ninguna vocación sacerdotal el año 70. Eso se refleja también en un magisterio contestatario, es decir, contrario al de la propia Santa Sede, que genera también un proceso, yo diría, de rebeldía interno dentro de la Iglesia y un aspecto, yo diría, más bien de politización de la Iglesia que se ve reflejado en toda la atmósfera de los 60 y también en reformas de tipo socioeconómico que el propio magisterio en determinado momento señala. Hay una pastoral del Arzobispado de Santiago que se llama sobre el deber social y político en la hora presente, del año 62. Coincidía precisamente con lo que un grupo de intelectuales, yo diría de la Compañía de Jesús, en torno al Centro Belarmino, buscaban promover. En otras palabras, sumir a la Iglesia en un proyecto sociopolítico de reformas estructurales que uno como cristiano podía estar de acuerdo, como no podía estar de acuerdo, pero que en ocasiones el magisterio pareciera exigir, lo que genera también una confusión dentro de los propios feligreses y que termina también dividiendo, por así decirlo, a la Iglesia. Solo para remarcar el punto, yo quiero hacer lectura de algunas partes. En 1974, después de ya que estaba el gobierno militar, digamos, un par de tiempo, la Iglesia Católica saca una carta pastoral que se llama, hace un análisis de los últimos 30 años. Y la verdad es que este es un documento bien corto que conviene leer porque sí. Señala justamente señala algunas cosas que tú planteas. Dice, al final del 40 no importa, solo importa la parte final de los años 50. Dice, al final de la década de los 50 comienzan las tendencias hacia la autonomía de lo temporal. ¿Sí? Fijado el tiempo donde comienzan efectivamente los cambios. En la década del 60 la influencia de la Iglesia se hace sentir en lo social. La pastoral sobre el deber social y político, 1962, tiene gran difusión. Luego, la doctrina social de la Iglesia encuentra su cauce político en la democracia cristiana. Es decir, de algún modo baja a una expresión política concreta, y la Iglesia lo reconoce. Y después dice que atrae a la mayoría de los mejores militantes de Acción Católica. Es decir, ¿qué ocurre? La Iglesia, la gente que trabajaba en la Iglesia se va al gobierno y deja la labor pastoral. Entonces los católicos abandonan el apostolado para llenar todas las vacantes de la acción social. El temporalismo invade a la Iglesia. Esto es lo que el análisis que hace de la propia Iglesia. Después dice, los obispos se repliegan para no comprometerse en política. Los dirigentes cristianos se convierten en funcionarios del gobierno. La Iglesia pierde sus banderas sociales y la toma el gobierno demócrata cristiano. El temporalismo afecta también a una parte del clero que cree más en la eficacia social que en la apostólica y termina en la política. Luego sigue, en la segunda parte de la década de los 60, 67, comienza la crisis de la ADC. El marxismo, comillas, ha infiltrado sus cuadros y promueve el descontento. Después, la juventud se impacienta, 1967, crisis universitaria, comienza el diálogo marxismo-cristianismo. El análisis marxista llena el vacío doctrinal de los movimientos apostólicos, espiritualistas. Comienza el abandono de la práctica religiosa y luego de la fe. Entra la contestación en la jerarquía y la lucha de clases dentro de la Iglesia. La Iglesia chilena pierde su identidad pastoral. Viene la deserción en gran escala de los sacerdotes religiosos, por eso después el cardenal dice, batimos el récord. Los seminarios quedan vacíos, la juventud abandona los grupos apostólicos, todos se vuelven hacia la política y buscan en el marxismo la respuesta a sus anhelos de justicia social. Se confunde la concientización con la evangelización.
y la fe se reduce a un compromiso humanitario. Y para concluir, dice, el reino de Dios se confunde con la ciudad temporal, la utopía marxista reemplaza a la escatología cristiana. Ese es básicamente el diagnóstico que hace la Iglesia Católica en 1974 de los eventos a posteriori. A posteriori. Claro, Exacto. ese es decir, es un poco un mea culpa de lo que había sucedido en los años 60 y comienzos de los 70. Pero si me permite, ¿sí? para hacer por la favor. segunda pregunta. Bueno, me robó la segunda pregunta porque precisamente tenía que ver con el Concilio Vaticano II, cómo el Concilio Vaticano efectivamente había influenciado o no estos procesos revolucionarios tanto en América Latina como en Chile, pero ya algo ha dicho. Sin embargo, bueno, en el año 1941, San Alberto Hurtado escribe un librito en el que se pregunta, ¿es Chile un país católico? Y este texto, junto con otros, ¿cierto?, es una motivación muy importante para que la Iglesia Católica tome no partido, pero sí tome una acción, ¿cierto?, respecto a los problemas políticos y sociales de la época. Por supuesto que este pensar del santo no fue muy bien recibido por todos, tuvo algunos que estuvieron de acuerdo y otros que no. Pero, ¿cómo ven ustedes entonces que sobre todo el clero, ¿cierto? El clero, la Iglesia fue haciéndose cargo, tomando posición respecto a esta invitación que hizo Alberto Hurtado de hacerse cargo de los problemas políticos y sociales de la época? Ahora, Alberto Hurtado escribe, creo que en 1941, sí. ese libro, Sí. y por lo tanto el contexto es muy distinto de los años 60, y por otro lado muere el año 52. Claro. El llamado de Alberto Hurtado no es una situación de que él ponga en duda de que Chile es un país católico, digamos. Él lo dice en una segunda edición, en un prólogo, en donde señala, yo no me cuestiono si es Chile un país católico. Lo que estoy tratando de hacer es de que este catolicismo sea, por así decirlo, más integral, más vivido por los distintos estamentos de la sociedad, más cabal, por así decirlo, y critica un poco una cierta hipocresía de un catolicismo, por así decirlo, solo de barniz y no profundo. Y precisamente eso lo desarrolla él en lo que se llamó la Acción Católica, que es precisamente todo un movimiento pastoral, precisamente a partir de los años 30 y 40, y en donde él mismo fue dirigente. Pero es interesante porque esto mismo de la Acción Católica, preguntarse qué pasó con la Acción Católica. Y la Acción Católica en los años 60 se ve politizada. En otras palabras, todos los movimientos de participación de los laicos en la sociedad terminan viéndose sobrepasados por un componente político, por un compromiso político, en donde lo espiritual y religioso queda, por así decirlo, en segundo plano. Y eso también se explica en lo que hablábamos del gobierno, y señalabas tú de ese documento del año 74 que miraba un poco los 30 años anteriores. ¿Qué pasó el año 64, por ejemplo, con la llegada de Eduardo Frei Montalva al poder? Era un gobierno demócrata cristiano y por lo tanto gran parte del clero y de los feligreses ven con muy buenos ojos y tremendas expectativas la llegada de Eduardo Frei al poder. Sin embargo, a los 2 años, yo diría, esa victoria electoral que se confirma luego el año 65 en las parlamentarias, comienza a tener problemas. La oposición se hace fuerte. Por un lado, la izquierda comienza a señalar de que la verdadera revolución es la revolución marxista, no la revolución en libertad.
Por otro lado, la derecha, que había quedado desfondada el año 65 con la derrota de los partidos conservador y liberal, se rehace el año 66 con la formación del Partido Nacional, con los restos de conservadores liberales y con el aporte, yo diría, bastante importante de sectores nacionalistas a partir del año 66. Y por otro lado, las propias filas de la democracia cristiana se ven, por así decirlo, atravesadas por este proceso de izquierdización de la juventud, producto, yo diría, de la atmósfera rebelde de los años 60. Y sectores de la juventud demócrata cristiana, el año 69, forman el MAPU para terminar generando una plataforma política cristiana para Allende el año 70. Y posteriormente la izquierda cristiana, el año 71, también proviene de sectores de la democracia cristiana. Entonces, es la crisis, después de estas tremendas expectativas, finalmente de ver nadie sabe para quién trabaja. Es decir, finalmente desde la misma iglesia, digamos, terminan, y de sectores, mejor dicho, de esa iglesia, terminan también pavimentando la llegada de un régimen marxista a la moneda. No, yo lo que dijo el profesor Lago lo comparto 100%, y además el 40 no es lo mío, sino el 60. Así que... Pues bien, vamos avanzando. Bueno, toda revolución, ¿cierto? Si efectivamente surge en el pensamiento, antes que cualquier otra cosa surge en el pensamiento, dice Ortega y Gasset, necesita de una vía para canalizarse. Y esa vía efectiva, de algún modo, siempre ha sido la educación. ¿Cómo entonces, en este sentido, fue la relación de la educación católica y la unidad popular? A ver, yo creo que dentro ya de los años 60 y posteriormente en los 70, yo diría que precisamente la unidad popular lo que hace es radicalizar algunas reformas iniciadas precisamente durante la democracia cristiana. Pero por otro lado, el tema educacional va a ser, yo diría, decisivo para entender también el desgaste de la unidad popular. Los años 60 fueron muy rebeldes en el ámbito universitario, supuso la toma de las universidades católicas de Santiago, de Valparaíso, y como manifestaciones precisamente de la rebeldía juvenil. Por otro lado, también hay cuestionamientos dentro de la Iglesia respecto a la identidad, si es conveniente en este proceso de autocuestionamiento de sectores de la Iglesia, si era verdaderamente pertinente para la Iglesia tener universidades católicas o tener colegios católicos. Y vamos a ver congregaciones precisamente que buscan deshacerse precisamente de sus colegios por entender de que no le correspondía a la Iglesia llevar a cabo esa tarea. En el ámbito de la educación, durante la Unidad Popular se produce a comienzos de 1973, yo diría, uno de los grandes errores de la Unidad Popular, el promover el proyecto de educación nacional unificada, la llamada ENU. Hasta ese momento, yo diría, la Iglesia no había sido oposición real y efectiva a la Unidad Popular. Y la ENU logra lo que en gran medida ni Allende, ni personalmente el arzobispo de Santiago, el cardenal Silva Enríquez, querían, que era alinear precisamente a la oposición y a los católicos en esa oposición en contra de Allende. En definitiva, la ENU supuso un proyecto que tú debes de conocer bien, Rodrigo, de ideologización, de control estatal de la educación y de concientización de la juventud a partir de ese proyecto que supuso una respuesta generalizada en distintos lugares de Chile y fundamentalmente de la juventud en contra de ese proyecto marxista que para terminar significó el inicio del fin, yo diría, de la Unidad Popular. Sí.
efectivamente la ENU la dieron a conocer en marzo de 1973 el ministro de la época, y en el fondo lo central, el documento planteaba un sistema de educación permanente de transición hacia el socialismo. Es decir, un sistema de educación permanente, agrega el elemento permanente que hasta ese minuto no se conocía de la educación, es decir, que en las distintas fases las personas pudieran efectivamente educarse, pero con un propósito, que era la mantención del sistema y la instalación de un sistema socialista. La ENU pretende generar, por lo tanto, una sociedad socialista y, por lo tanto, la educación está al servicio de un propósito político, ya no de un propósito formativo, ni ético, etc. Propone la educación de masas, por las masas y para las masas. Y la educación continua es un vehículo de consolidación y profundización de la sociedad que de algún modo querían plantear. Y hay un objetivo general que dice contribuir a afianzar el naciente sistema social de vida proporcionando por una parte, elevar la capacidad de organización y unidad del pueblo en función de los grandes objetivos y tareas del proceso de cambio revolucionario, y por otra, favorecer una real participación de las minorías en la construcción de la nueva sociedad, haciendo a cada chileno un agente innovador y promotor de los cambios sociales. O sea, en el fondo la idea era que cada chileno que terminara su proceso formativo fuera un sostenedor del nuevo sistema. Entonces, en el fondo, eso ya es concientizar y no necesariamente educar. Y claramente lo que estaban apuntando era básicamente ir en contra de aquellos establecimientos educacionales que de algún modo seleccionaran por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa. Y claro, cuando estaba en confesión religiosa, efectivamente se genera el problema relativo a la Iglesia, y como dice Gonzalo, efectivamente la Iglesia se opone tenazmente a este proyecto y de algún modo se le genera al gobierno de la Unidad Popular, yo no diría una oposición política, sino que una oposición social relevante que de algún modo marca el último año y que es una de las causas también de por qué se produce lo que se produce al final del día. Entonces, claramente la ENU es un error de algún modo no forzado, que otra carta pastoral de la Iglesia en el año 1984 se refiere a este tema, dice la Iglesia y la experiencia chilena hacia el socialismo. Y acá, cuando hablan de la estrategia marxista, dice: el Che Guevara descubrió la fuerza revolucionaria del ideal cristiano y cómo en América Latina era indispensable contar con él, es decir, la fuerza revolucionaria del ideal cristiano. Después dice: Fidel Castro descubrió en Chile el error que había cometido al no contar con los grupos cristianos contestatarios, que son una gran fuerza mística para sumar al proceso. Los dogmáticos del ateísmo habían olvidado el consejo de Lenin. Es mucho más eficaz introducir la lucha de clase en la Iglesia que combatirla directamente. De algún modo, ese es el consejo que, tal vez hoy día está en la práctica, pero en ese minuto era el consejo que planteaba. La visita de Fidel Castro fue decisiva también en sectores de la Iglesia. Hubo, desde los inicios de la Unidad Popular, un pequeño y minoritario sector de la Iglesia que buscó comprometer, por así decirlo, su labor pastoral con la labor revolucionaria y comprometida políticamente. Y el año 71 visita Fidel Castro y se reúne en los jardines de la Embajada de Cuba en Santiago con unos 80 sacerdotes que posteriormente van a dar origen a los cristianos por el socialismo. Y la foto es verdaderamente patética porque vemos a unos 80 sacerdotes, no sé cuántos continuaron siendo sacerdotes después con el tiempo, porque varios deben de haber colgado la sotana o el poncho, porque en ese momento ya no usaban sotana, pero lo que quiero decir es que escuchaban a Fidel Castro como quien escucha al profeta, es decir, embobados, y Castro, con una hipocresía tremenda y con una labia inagotable, les señalaba que el marxismo en Latinoamérica debía cambiar su estrategia, que ya no debían combatir al cristianismo, sino que tenían que hacer del cristianismo unos aliados estratégicos para llevar a cabo la revolución y divulgar y difundir la revolución en toda Latinoamérica. Es decir, Castro, que había perseguido a la Iglesia el año 59, 60 y hasta el día de hoy, digamos,
en Cuba, viendo que buena parte de Hispanoamérica tenía un trasfondo religioso innegable, se da cuenta de que para llevar a cabo esa revolución debía contar con sectores de la Iglesia y por lo tanto decide cambiar la estrategia. No faltó el curita que en ese momento dijo y trató de aprovecharse un poco de la situación. Bueno, ¿y por qué no nos invita a Cuba?, le dijo a Fidel. Y Fidel creo que le dice, hablen después con el secretario de la embajada, y así fue. Y 12 entre sacerdotes y seminaristas viajan precisamente posteriormente a Cuba, vuelven encantados de Cuba y del socialismo, porque ya estaban, es decir, infiltrados de marxismo, y van a ser los que posteriormente formen los cristianos por el socialismo, que finalmente la propia jerarquía de la Iglesia termina por suprimir y por prohibir. Tarde, pero los prohibió, cuando ya habían hecho buena parte de la revolución. En ese mismo sentido, ¿cuál fue la relación entonces de la Iglesia con la Unidad Popular? A ver, en un primer momento, la Iglesia de partida es la jerarquía y son todos los bautizados. Podríamos detectar que dentro de la jerarquía había un sector minoritario que miraba con ojos esperanzados la Unidad Popular. Había una gran mayoría que tomaba, yo diría, distancia, y había otra minoría importante que veía como un verdadero peligro un proyecto marxista en la sociedad chilena. Yo diría que más o menos era eso en respecto a la jerarquía. Respecto a los católicos, yo diría que una gran mayoría va a ver con bastante confusión la infiltración de sectores marxistas dentro de la Iglesia en esta marea de temporalismo, es decir, de preeminencia de lo político, de lo social y de lo económico por sobre lo espiritual. Estamos hablando de una iglesia y por lo tanto no de un partido político ni de una ONG. El 27 de mayo de 1971, la Iglesia saca una carta pastoral que se llama Evangelio, Política y Socialismo, que es una carta larga, pero en realidad probablemente lo importante son 3 párrafos, no más que eso, donde las cosas las dicen con claridad, porque todo lo demás es como así... Bastante vago. Es vago, es como que quieren decir algo pero que no lo dicen. Yo voy a leer las 3 partes que son relevantes. La primera dice, en Chile no se está construyendo socialismo cualquiera, sino un socialismo de inspiración marcadamente marxista. Esa es una afirmación relevante. Y después la otra afirmación que hace, que es relevante, digamos, dice, un cristiano que desea vivir su fe no puede, en su anhelo de colaboración política, llegar a adherir a esa visión marxista del universo y el hombre, o como dice Juan Pablo VI, comillas, a su materialismo ateo, a su dialéctica de la violencia y a la manera como ella entiende la libertad individual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su historia personal y colectiva, cierra comillas. O sea, en el fondo hay posiciones, como dice Gonzalo, se dan posiciones en torno, efectivamente, el periodo, hay parte de la Iglesia que ve con buenos ojos, efectivamente, el gobierno de la Unidad Popular, pero si uno sigue los documentos de la Iglesia, que son al final la posición oficial, te das cuenta que ya en 1971 ya hay una expresión concreta con respecto al tema de la Unidad Popular. Pero de 1971 hasta 1974 no hay una expresión tan clara como esas dos, digamos. No sé si... Sí. O sea, en el fondo... Quizás la postura ahí de la Iglesia o de la jerarquía respecto, por ejemplo, a las 2 elecciones, la del 64 y la del 70, nos damos cuenta que el 64 la Iglesia Católica, conforme a su magisterio, va a criticar claramente la incongruencia de un católico de votar al marxismo. Correcto. En otras palabras, que no se puede ser católico y marxista al mismo tiempo. Sin embargo, el año 70 no se refirió a lo mismo. Cuando evidentemente la posibilidad de que un
marxista llegara al poder era real, lo que generó confusión en sectores de la Iglesia. Por ejemplo, un católico va a señalar, si la Iglesia se hubiese referido al marxismo y a la incompatibilidad de un católico de ser marxista, es muy probable que Salvador Allende no hubiese alcanzado los votos necesarios para alcanzar la moneda. Que no fueron muchos. Y evidentemente eso se dio. Ahora, eso no lo sabemos si efectivamente se hubiese dado así o no, pero generó bastante confusión. El periodo 1968-73 es un periodo profundamente revolucionario, en donde me atrevería a decir, el año 68 se toman la catedral de Santiago, el año 68 el seminario de Santiago también queda disperso, los pocos sacerdotes que estaban en el seminario los van a enviar supuestamente a estudiar, fíjense, los envían a las poblaciones supuestamente a empaparse de la realidad social en plena efervescencia de lucha de clases, y la formación filosófica y teológica tenían que realizarla por correspondencia, en otras palabras, por correo. El fruto de esa formación evidentemente se va a ver también en las décadas siguientes. Hay un tema que no podemos tampoco dejar, ¿cierto? No solo hay población creyente católica, sino que también hay población creyente protestante, evangélica. ¿Cómo se dio esa relación? Iglesia católica, iglesias protestantes, unidad popular o revolución en la época de los 60, 70. A ver, la realidad del protestantismo en Chile fue bastante minoritaria, yo diría hasta hace unos 40 o 50 años. No pasaban del 5%. Sin embargo, yo diría fundamentalmente a partir del régimen militar, el protestantismo va a tener un crecimiento muy relevante y fundamentalmente en el sector pentecostal evangélico. Hay quienes dicen de que en definitiva es porque se les habla de Dios o porque muchos sacerdotes católicos habían perdido precisamente esa tarea espiritual y religiosa, o porque sectores de la Iglesia se habían politizado. Yo diría que fundamentalmente se va a dar de la mano de un cierto desgaste, de un cierto vaciamiento doctrinal y de un cierto temporalismo de la Iglesia Católica, y por otro lado también de una penetración de telepredicadores evangélicos con mucho arrastre popular, sobre todo a partir de los años 70 y 80. Rex Humbard, Gille Ávila y otros que van a generar evidentemente un boom, por así decirlo, evangélico protestante muy relevante, a tal punto de que el último censo señala un 18% de protestantes en Chile, mientras los católicos han descendido a menos del 50%. Bueno, yo creo que además hay un elemento que es relevante en el tema de los evangélicos, que tiene que ver con que ellos fueron a las poblaciones también dentro del gobierno militar y de algún modo tuvieron la capacidad de ofrecer solución a la familia. De algún modo sacaban a los padres o a los jefes de familia del alcoholismo, les ofrecían efectivamente formación, se preocupaban por los hijos. Son comunidades chicas, pequeñas, que de algún modo generan alguna... Muy solidarias. Muy solidaria, sí. y una preocupación muy personal, que es algo que de algún modo la Iglesia Católica ya no podía dar con menos sacerdotes, etc. Y ellos cubrieron ese espacio, y por lo tanto no era solo que tú creyeras en una religión, sino que además te ayudaba a resolver problemas de la vida diaria. Y yo creo que eso también fue súper importante, sin proponer una transformación estructural a la sociedad, sin necesidad de plantear efectivamente un paraíso, sin necesidad de hacer una revolución,
ellos lo que hicieron fue hacer que las personas con las cuales tenían contacto cambiaran. Y eso yo creo que fue la semilla más poderosa del crecimiento del mundo evangélico, que en el fondo ha crecido no lo mismo que ha bajado los católicos, pero de algún modo a mí no me cabe duda que había un traspaso de gente que era del mundo católico y que se fue de algún modo al mundo evangélico. Ahora, yo creo que hay un asunto también de fe y de convencimiento, es decir, finalmente cuando uno ve los fines de semana a los evangélicos caminar en grupo, tocar el timbre casa en casa, uno se cuestiona, como católico de la calle, parroquiano cualquiera, efectivamente qué es lo que estamos haciendo los católicos. Y en otras palabras, el problema no es de ellos están haciendo su pega y por lo general muy bien, el problema es más bien el nuestro. Como católico parroquiano lo digo con todas las luces y sombras de cualquiera. El efecto político que tienen también los evangélicos, que tiene que ver con que los partidos, digamos, los candidatos, quieren vincularse con los pastores porque aseguran los votos, es decir, hay una cierta militancia religiosa, pero también política, sin que necesariamente estén apoyándola en particular. Y de hecho, en Concepción tenemos una candidata que es básicamente evangélica, digamos, y que tiene votos evangélicos. No tiene otro desarrollo. Entonces, en el fondo, yo creo, como dice Gonzalo, efectivamente hay un desarrollo poderoso de los evangélicos. Ellos han hecho la pega y la han hecho por años. No la vienen haciendo de ahora, sino que son buenos años en que han trabajado, digamos, en un modelo similar. Bueno, después de esta revisión histórica, ¿cierto?, filosófica también, una última pregunta para ambos. Ustedes ya lo han adelantado en sus comentarios que han hecho. Mucho se ha criticado que, por lo menos desde la década del 50, ¿cierto?, 60, la Iglesia ha ido perdiendo su anuncio escatológico. Es decir, que tensiona el presente con el futuro, quedándose amarrado a este presentismo, ¿cierto?, que olvida la dimensión trascendente tanto de la historia misma como del ser humano. En este sentido, desde sus disciplinas históricas y filosóficas, ¿cómo ven entonces el futuro de la Iglesia en Chile? Disculpen la pregunta tan... ¿Cómo ven el futuro de la Iglesia en Chile? ¿Y cómo creen ustedes que la Iglesia puede seguir siendo entonces anuncio de una buena nueva que efectivamente trascienda la historia y no se quede anclada en este presentismo que ya ustedes han comentado? A ver, aquí se nos está pidiendo ciencia ficción, uno sí. es historiador y como historiador me gusta mirar hacia atrás precisamente no para zambullirme en el pasado, sino para traer ese pasado al presente, para tratar de entender el presente que vivimos y con algún grado tratar de proyectar hacia dónde vamos. Es súper difícil la pregunta. Como historiador quisiera recordar a un par de historiadores chilenos que, por ejemplo, Mario Góngora hablaba precisamente en los años 70 de la descomposición del concepto de la conciencia histórica del catolicismo. Góngora siempre le ponía nombres difíciles a sus ensayos y a sus libros. Lo que él señalaba más o menos era lo siguiente, de que el cristianismo y sobre todo el catolicismo estaba vaciándose de su tradición, de su pasado, y caía solo en un presentismo, como decías tú, que finalmente quedaba, por así decirlo, vacío de contenido y poco atractivo para las nuevas generaciones. Por otro lado, Jaime Izaguirre, por ejemplo, nos habla de que el camino es por la fidelidad a la esperanza. Es decir, de que tenemos que ser fieles a nuestras creencias, precisamente a nuestras tradiciones, para desde allí revitalizar precisamente lo que viene. Y quisiera también recordar a Ratzinger, cuando le preguntaron a él, siendo profesor en la Universidad de Tubinga, me parece, antes de ser prefecto para la doctrina de la fe, antes evidentemente de ser papa, cómo veía la Iglesia del futuro,
y decía, va a ser una iglesia más bien reducida, pequeña, en donde los grandes edificios, iglesias, templos, probablemente queden vaciados. Los vemos hoy en Europa convertidos en restaurantes, en mercados, los estamos viendo en parte también en nuestro país, vacíos, y dice, va a ser una iglesia más pequeña, pero probablemente más fuerte, más comprometida. Cristo no nos prometió que cuando Él volviera se iba a encontrar a un catolicismo mayoritario. Estamos viviendo una época post-cristiana y bajo esa perspectiva secularizada en su gran mayoría. Tenemos que ser muy realistas para entender, creo yo, ese diagnóstico, para a partir de ese diagnóstico, de esta nueva realidad que en pocas décadas ha significado el declive efectivo de la participación de los católicos con su iglesia, para desde ese diagnóstico real poder construir soluciones, pero que probablemente no volvamos a ser lo que fuimos como católicos, teniendo en cuenta el rol que desempeñaba el catolicismo en la sociedad cristiano-occidental. Pero eso no nos debiera preocupar como creyentes, sino precisamente ser, creo yo, testigos y fieles a la fe. Creo que el grave problema que vive nuestra iglesia es finalmente un problema de fe. Y lo señala el propio Ratzinger y lo señalaba Mario Góngora. Y quisiera terminar con, perdóname Rodrigo, con algo quizás menos intelectual, hablar menos de Ratzinger, de Góngora o de Jaime Izaguirre, e ir a un profesor de literatura converso que tuve la oportunidad de conocer, Joseph Pearce, y que ha escrito varios libros precisamente sobre conversos al cristianismo en el ámbito anglosajón. Y a él le preguntaron en un determinado momento cómo ve la posibilidad de recristianizar la sociedad. Y él dice, a través fundamentalmente de tres conceptos: el concepto de razón, el concepto de amor y el concepto de belleza. Razón en el sentido de que tenemos que conocer nuestra fe. No podemos cultivar nuestra fe si ni siquiera la conocemos. El magisterio ha señalado un catecismo y no lo conocemos, no lo leemos. No somos capaces de acercarnos racionalmente a la fe. Sabemos que no la vamos a poder conocer solo y exclusivamente de modo racional, pero somos animales racionales que tenemos que utilizar precisamente esa razón. Y de ahí que la filosofía y la teología sean importantes. El amor es clave, es lo que distingue precisamente al cristiano y debiera ser su tarjeta, por así decirlo, de presentación. Y por otro lado, la belleza, teniendo en cuenta de que la literatura, el arte, el cine, la poesía, la belleza atrae, y debiéramos también reencantar precisamente nuestro magisterio a través precisamente, creo yo, de esos tres conceptos. Tenemos una tarea dificilísima por delante. Sí, yo comparto y agregaría algunos elementos adicionales. Yo creo que en el fondo lo que ha cambiado es la estructura temporal, digamos. En cierto sentido, la preocupación fundamental hace un tiempo atrás era básicamente el futuro, y en términos prácticos consistía en que una familia se preocupaba de que su hijo, primero tener hijos, en segundo lugar que su hijo estudiara ojalá en la universidad, y entonces se hacían esfuerzos desde el presente para tratar de conseguir un futuro mejor. Por lo tanto, ¿dónde estaba la esperanza o dónde estaba el premio? Básicamente en un futuro, que es básicamente lo que también te ofrece la posición salvífica cristiana. En el fondo, ¿dónde está la recompensa? En el futuro. ¿Qué pasó efectivamente en estos últimos tiempos en Chile? Que de algún modo cambió el eje temporal y hoy día estamos instalados básicamente en el presente. Solo un ejemplo. Por ejemplo, el crédito. Lo que te ofrece el crédito
es que tú te endeudas, es decir, que sacrifiques el futuro en razón de un presente, de tener efectivamente un televisor. Que además, vinculado al tema del consumismo, lo que ocurre es que en el minuto que te lo compras, ya estás insatisfecho con tu televisor y estás pensando efectivamente en otro distinto. Entonces, en el fondo, es una historia que no termina, sino que te mantiene eternamente en el presente. No sé si entonces, probablemente uno, como decía, esto hay un problema de la cultura, que lo que nos ofrece es difícil zafarse de esa condición y tener la capacidad de ver más allá del elemento material y pensar que efectivamente hay una vida plena inmaterial, trascendente, cuando en el fondo todas las señales están puestas en que tú te fijes en los elementos materiales y te están adiestrando para eso, para ser un buen consumidor, para usar bien el crédito, en el fondo pensar en una estructura de presente y tú olvidas de algún modo el futuro. Por lo tanto, yo creo que es súper relevante asignar al futuro efectivamente un sentido que ha perdido. Ahora esta crítica se asocia a la crítica de la posmodernidad, de algún modo la estructura de los megarrelatos, que lo que hacen es justamente matar esta idea del futuro, es decir, dónde están los premios en el futuro y esa idea desaparece. Así que yo creo que esa es una combinación. Y en segundo lugar, si bien uno puede estar con un sentimiento negativo por lo que pasa efectivamente en la iglesia, en fin, lo que pasa con los creyentes, hay un dato sí que si uno lo mira y lo lee al revés puede ser positivo, que en este último tiempo solo en la zona macro sur, en la macro sur sí, han quemado 29 iglesias hasta el 2022. En Chiloé quemaron otro tanto y en Santiago otro tanto. O sea, a quien no importa no le queman nada. No sé si me... Solo los actores relevantes sufren de algún modo la violencia. Y yo creo que si de algún modo la Iglesia hoy día recibe efectivamente ataques de distinto tipo, que no son solo violencia, sino que son de distinto tipo, es porque todavía sigue siendo un actor relevante. Un actor relevante que aspiran a que no lo sea, pero todavía lo sigue siendo. Y yo creo que eso es probablemente una fortaleza que de algún modo hay que seguir manteniendo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ya eso es otro tema, no está dentro de mi habilidad, pero sí entender que si te persiguen o si te siguen es porque hay algo valioso que tienes y que quieres que no tengan. No sé si, entonces eso yo creo que nos debiera ser un mensaje. Eso. Muy bien, muchas gracias. Mi intención era llevarlos a temas generales, ¿cierto? Para que después precisamente vinieran las preguntas más específicas que nuestro público nos ha enviado. Y aquí aparecen varias preguntas específicas, pero que de algún modo se repiten en los temas, y es que les voy a comentar para que ustedes puedan responder. Una pregunta bien concreta. ¿Por qué fracasó el intento de diálogo auspiciado por la Iglesia Católica entre el gobierno de la UP y la oposición Democracia Cristiana? A ver, lo que he estudiado precisamente en un determinado momento, ya cuando, a ver, yo diría que cuando Allende estaba con el agua hasta el cuello, en otras palabras, julio y agosto del año 73, cuando había intentado también salir de los problemas a través de ministerios con militares y que habían fracasado. Busca entablar relaciones, pero con un sector de la oposición, con un sector de la democracia cristiana, buscando romper la alianza de la democracia cristiana con el Partido Nacional. Allí va a ser de anfitrión el cardenal Silva Enríquez. Y la verdad es que lo que aspiraba el cardenal Silva Enríquez, como lo señala en sus conversaciones de Toledo en el año 73, era más bien tirarle un salvavidas a Salvador Allende con un sector de la democracia cristiana, pero con ello lo que hacía también era romper a la oposición. En otras palabras, romper a la democracia cristiana en dos, y se rompía el CODE. Yo creo que esa tarea no le corresponde a la Iglesia. La Iglesia puede ser anfitrión, pero no puede ser partícipe de una opción política comprometida y efectivamente
cuando se produce el 11 de septiembre, la propia, yo diría, conferencia episcopal se había dado cuenta de que esas conversaciones estaban destinadas al fracaso, porque el propio Elwin se da cuenta también de que Salvador Allende no tenía piso para cumplir las promesas que en ese momento le estaba señalando. Le dice: converse con el ministro del Interior, Briones. Se reúne 2 veces con Briones y se da cuenta de que Briones no tiene el sartén por el mango, es decir, no pueden hacer nada. En otras palabras, finalmente la intervención militar aparecía evidente. Y de ahí que de los 30 obispos, como señaló un estudio de un, en ese momento, sacerdote jesuita, a los 2 años después dejó de serlo, pero en el cual entrevistó al Episcopado Nacional, de los 30 obispos que entrevistó, creo que eran 33 en total los que había en Chile en ese momento, 27 se manifestaron como señalando de que el 11 de septiembre y la intervención militar había sido necesaria. Y solo 3 pusieron, por así decirlo, un aviso crítico. Eso no quiere decir de que todo ese episcopado inmediatamente fuese partidario del gobierno militar, no estoy diciendo eso. Muchos fueron partidarios del 11, pero no del 13, como dicen por ahí, es decir, porque en definitiva otra cosa fue. No sé si contesté la pregunta o no. Sí. Yo creo que en el fondo hay un momento en los fenómenos políticos y sociales donde la máquina está avanzada a tal punto que es muy difícil que acuerdos logren efectivamente terminar o paralizar una entre comillas, revolución que ya iba en camino. Prueba de ello es, no sé, el discurso de Altamirano unos días antes, donde efectivamente llama a subvertir a los marinos en contra de los oficiales, etcétera. O sea, lo que te quiero decir es que había gente, más asumo que de izquierda, pero también de derecha, que de algún modo esperaba esto y que probablemente era una corriente que era muy difícil de parar. Es decir, y simplemente ocurrió, no es que tuviera una responsabilidad particular. Y una pregunta también que se repite de algún modo. ¿Cómo ven ustedes que la teología de la liberación influyó en estos procesos revolucionarios de Chile en los años 60-70? A ver, la teología de la liberación surge en 1971 con el libro del padre peruano Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, Perspectivas. Es parte, yo diría, de esa fuerte infiltración del marxismo hacia sectores de la Iglesia y de ese diálogo cristiano-marxista, que, como decía alguien por ahí, el problema fueron los resultados, es decir, muchos cristianos se hicieron marxistas y muy pocos marxistas se hicieron cristianos. Producto de eso, finalmente, ¿era una teología o era un afán, por así decirlo, de reformas sociopolíticas que pretendían reformas estructurales para implementar el socialismo como paso previo a la evangelización? En otras palabras, era una teología política bañada en gran parte de marxismo, al menos en sus inicios. Y eso se vio reflejado luego en el movimiento Cristianos por el Socialismo, que Chile exporta hacia el resto de Latinoamérica, porque movimientos de ese tipo van a haber en Colombia con Yolconda o Nice en el Perú, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. También hay un núcleo en Brasil con Elder Cámara, lo va a haber en España en un encuentro en el Escorial, pero evidentemente ahí, ¿qué es lo que estaba primero? ¿Un afán evangélico o un afán político? Me da la impresión de que era lo político primero y lo evangélico quedaba como herramienta hacia lo político. De ahí que finalmente el movimiento, es decir, los cristianos por el socialismo, van a ser prohibidos
por un documento del propio episcopado. Como dije hace unos momentos, tarde, porque finalmente lo hacen público en octubre del 73, cuando ya se había producido el golpe militar, y por lo tanto aparecía inoportuno y extemporáneo. Pero si lo hubiesen hecho el mismo 71, probablemente se hubiesen evitado buena parte de esa infiltración marxista dentro de la Iglesia. Sí, cumplió un papel. Ahora yo solo volver al documento que les leía recién de la posibilidad de si efectivamente se podía compatibilizar el marxismo con la fe cristiana, y claramente la respuesta de la Iglesia es no. Por lo tanto, todo lo que ocurrió a partir de eso no contribuyó y iba fuera de lo que era básicamente la visión cristiana. Por lo tanto, creo que no aportó efectivamente al desarrollo de la propuesta cristiana en ese minuto. Ahora, fue tal la influencia que incluso en parte del clero y en algunos obispos minoritarios, ellos pensaron de que el socialismo era, es decir, se habían comprado el discurso del materialismo histórico, es decir, de que el socialismo era lo que venía y por lo tanto había que negociar y conversar. Exactamente. Esa es la palabra que usan. Lo cual finalmente era comprarse la doctrina marxista, porque el materialismo histórico es precisamente una de las bases del propio marxismo. Y la última pregunta, ¿cómo ven ustedes, y para finalizar, cómo ven ustedes el rol del cardenal Silva Enríquez? A ver, yo no lo estudié en particular, pero tuve la oportunidad de leer un artículo de Gonzalo, y en realidad una de las cosas que me sorprendió en el artículo fue que el cardenal llega efectivamente a ser cardenal gracias a buenos oficios del presidente Alessandri, digamos. Después aparentemente se arrepiente de lo que hizo y generó efectivamente algunos efectos posteriores. Yo en realidad no tengo una visión demasiado clara de ese periodo. Yo estudié básicamente el análisis de otra dimensión. Desde el punto de vista personal no tengo una concepción específica, así que yo en esto pasaría. La tengo, pero no es fundada, digamos. A ver, la figura del cardenal Silva Enríquez es una figura, yo diría, relevante dentro de la historia de la Iglesia en Chile de la segunda mitad del siglo XX, y por lo tanto tan relevante en los pros y los problemas también de la Iglesia. Es un sacerdote salesiano que va a tener una, yo diría, rapidísima ascenso en su carrera eclesiástica de Cáritas, una institución de beneficencia podríamos decir, con aportes norteamericanos. Se hace conocido precisamente en los años 50 y posteriormente va a ser nombrado obispo de Valparaíso, a los pocos meses arzobispo de Santiago y a los pocos meses después cardenal. Precisamente la pastoral, el deber social y político en la hora presente es la primera pastoral de Silva Enríquez y cambia por completo el eje, yo diría, de buena parte del magisterio, conforme, también hay que decirlo, al magisterio de la Iglesia de los años 60. Cardenal Silva Enríquez es una figura miliar dentro de la historia de la Iglesia, de tremenda, yo diría, de tremendo liderazgo, pero al mismo tiempo también muy polémico por sus opciones también contingentes, más que discutibles para algunos católicos, y por lo tanto muy queridos por algunos y muy rechazados por otros. La labor, sin embargo, también durante el régimen militar de defensa de los derechos humanos va a ser muy señera, fundando Propaz y posteriormente la Vicaría de la Solidaridad.
y esa tarea es verdaderamente relevante en momentos que, hay que decirlo, buena parte también de los chilenos no dimos cuenta de la realidad del abuso de los derechos humanos, y yo diría que buena parte de los chilenos, hasta el informe RETIC de 1990, no calaron o no calamos efectivamente la dimensión de los problemas de derechos humanos. Pero hasta su renuncia, el año 83, el propio cardenal Silva pensó que no se le iba a aceptar esa renuncia, y finalmente Juan Pablo II la acepta y busca precisamente un reencuentro también de los católicos a partir también de los años 80. La labor en relación a los derechos humanos es tan significativa también como comprometida. Llama la atención de que buena parte de los funcionarios, tanto de Propaz como de la Vicaría, fueran más bien de izquierda, con lo cual generaba algo también de confusión. Pero sin duda una figura tan importante como polémica, yo diría, dentro de la historia de la Iglesia en Chile. Y los invito quizá a leer nuestra historia de la Iglesia. Creo que estuvo Alejandro San Francisco hace un rato también aquí, y tengo el privilegio de trabajar también con él en esa historia de Chile 1960-2010. Llevamos ya 6 tomos publicados y que da cuenta de no solo de historia de la Iglesia, sino de historia política, económica, de relaciones internacionales, de cultura, y que yo creo que nos va a ayudar también a entender esta historia reciente, pero que ya tiene 50 años, precisamente para comprender lo que estamos viviendo. Exactamente, nos ayuda a interpretar nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Queremos agradecerle con un fuerte aplauso a nuestros expositores.